grabar. En el primer subtema que es de drogas, está en el versículo base, está en Primera de Corintios 6, 19 y 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este tema de drogas, yo creo que se puede presentar bastante frecuente, ya que pues vivimos en una sociedad en donde ya es muy común que la gente, o sea, que haya muchas más personas que consuman algún estupefaciente, alguna droga, muchas situaciones, ¿no? Entonces, Sí, como consejeros, pues puede haber muchos casos que se puedan presentar de una persona que está pasando por esta adicción de drogas en general, ¿no? Podríamos nosotros ya tener más conocimiento, pero de acuerdo a una droga en específico, ¿no? Los efectos que da y todas las consecuencias, ¿no? Pero en general, pues todas son drogas, ¿no? Todo lo que genera dependencia y que destruye nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ese versículo base es muy importante, ¿no? Hacerle entender a la persona que no ignore que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? El cual tenemos de parte de Dios. yo ¿Cómo? dije, ¿Mandé? ¿Alguien habló? no, No, ok. no, hermano. Como puntos principales es reconocer el daño físico, emocional y espiritual que causan las drogas, como les mencionaba. Cada droga, genera cierta dependencia y también cierta destrucción a tu cuerpo, ¿no? Unas más nocivas que otras, otras más dependientes que otras, ¿no? Pero hacerle reconocer a la persona de los daños que influyen en su cuerpo, obviamente nosotros tenemos que, documentarnos, ¿no? Para tener toda esa información. Sobre todo también el punto número dos de los puntos principales es restaurar la conexión con Dios como una fuente de fortaleza y propósito. El punto de las drogas es la consecuencia de algo más grande atrás, ¿no? De algún problema más grande, porque pues obviamente las drogas en muchas personas generan cierta dependencia, pero porque les hace o sea, si no la, o sea, la consumen por alguna sensación que les produce, ¿no? Entonces, esa sensación que les produce, pues puede ser que les quite, les haga olvidar sus problemas, les haga, olvidar ciertas situaciones que han vivido. Entonces, al tener esa dependencia a esa droga, pues obviamente nosotros como consejeros tenemos que ayudarles a restaurar esa conexión, ¿no? Con Dios, porque muchas veces la droga solamente es la consecuencia de lo que ya están pasando, ¿no? Y nosotros tener en cuenta todo eso, pues nos va a ayudar a saber dar un buen consejo, ¿no? Sobre todo al momento de indagar más en el problema. En el punto número tres de los puntos principales es de promover herramientas prácticas para la sanidad y libertad en Cristo. Todas esas herramientas prácticas que nos pueden ayudar y servir, pues vienen basadas en las Sagradas Escrituras, ¿no? El tener un estudio personalizado hacia la persona que está pasando por esa situación de drogas es muy importante, obviamente desarrollándolo dependiendo de la necesidad de cada persona, ¿no? Todo estudio es diferente, cada circunstancia es diferente, cada persona por lo que pasa es diferente, ¿no? Entonces, el nosotros generar esas herramientas hacia la persona va a ser de manera personalizada. En herramientas prácticas, organizar programas cristianos de rehabilitación y acompañamiento espiritual, es lo que mencionábamos, ¿no? Al igual que realizar estudios sobre la identidad como templo del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos, porque el hacerle entender a la persona que no está destruyendo
algo tan fácil como es el cuerpo, ¿no? Como ellos lo pudieran entender, sino hacerles comprender que es un templo, es algo muy importante que Dios nos ha dado a nuestro cuerpo, ¿no? Y el cuidarlo, el no deteriorarlo y que la persona en drogas lo comprenda, va a cambiar su perspectiva. Y sobre todo, es muy importante que nosotros tengamos esa cautela y ese discernimiento para saber en qué momento hablarles. Porque no de nada sirve que nosotros nos esforcemos y nos esmeremos en preparar un estudio y todo y compartírselo cuando está bajo los efectos de dicha droga, porque no lo va a entender, no lo va a discernir y sobre todo no lo va a retener. Entonces, el poder nosotros abrir un tiempo, obviamente que también la persona lo requiera, ¿no? O sea, lo quiera, ¿no? Porque nosotros no vamos a obligar a nadie. Y muchas veces estas personas, la persona que ya generó una dependencia a una droga, pues obviamente en su principio no va a querer nada, no va a querer ningún apoyo, sino hasta cierto punto donde probablemente ya sea muy grave el asunto, tal vez, que la persona ya requiera de un apoyo, ¿no? Cuando ya un ejemplo, cuando una persona ya toma la decisión de internarse a algún anexo o demás instituciones, ¿no? Pero nosotros podemos generar ese apoyo con un discipulado bíblico, obviamente enfocado a la restauración de su mente, de su alma, y obviamente eso va a generar una renovación en su cuerpo. Entonces, el tema de drogas aquí está obviamente muy simplificado, pero obviamente se presta para que se amplíe bastante, ¿no? O sea, todo dependiendo incluso de qué drogas la persona esté pasando por lo que esté consumiendo, ¿no? Porque como les mencionaba, hay drogas que generan cierta dependencia y otras que generan ciertos efectos mucho más nocivos. Entonces, ese es el tema de drogas. Pasemos al siguiente tema, hermanos, que es el número 37, que es del de suicidio. Dice el versículo base, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Como puntos principales de este tema es mostrar el amor incondicional de Dios hacia quienes enfrentan desesperación. Este tema yo considero que es uno de los más delicados, uno de los más, ¿Mm? podríamos decirse más fuertes al momento de la consejería, porque se puede presentar un panorama bastante complejo al momento de tratar a una persona que ya tenga pensamientos suicidas. Porque normalmente una persona que tiene esos pensamientos no los expresa de una manera muy clara, ya que pues sí puede generar ciertos comportamientos, pero todo se genera en su mente, ¿no? Y mostrar obviamente nosotros como consejero. Primero es detectarlo, ¿no? Detectar, porque una persona a lo mejor tú no, cuando estás hablando con ella, no detectas de simple manera que tiene tendencias suicidas. Pero una vez que nosotros llegamos a entender esa parte de que puede tener pensamientos suicidas, es importante, como dice el punto principal, mostrar el amor incondicional de Dios hacia sus vidas, ¿no? Porque pueden existir mil y un problemas. Obviamente, en nosotros está no minimizar ningún problema, porque tal vez podamos atender a un jovencito de 15 años, 14 años, que sus problemas de él para nosotros sean nada, ¿no? Se puedan solucionar muy fácilmente, pero para él es una tormenta de emociones, de problemas, de circunstancias. Entonces nosotros no debemos jamás de minimizar ningún problema, ni de hacerle entender así como de, pues así cero cero y un fácil, y no sé qué. O sea, no, jamás. Simplemente mostrar ese amor hacia él, ¿no? Que viene de parte de Dios. Enseñar que hay esperanza en medio de la oscuridad mediante Cristo, ¿no? Obviamente, este versículo de Salmos 34:18 solamente es uno de muchos que nosotros podemos utilizar para poderle hacer entender a la persona
que siempre va a haber esperanza, a pesar de cualquier problema que tengan, ¿no? Siempre va a haber un propósito por el cual esa persona luche, ¿no? Que tenga que hacerle llegar a entender, obviamente, después de haberlo escuchado, haberlo analizado a esa persona, encontrar, y obviamente está en las Sagradas Escrituras, esa esperanza a través de Jesucristo para su vida, ¿no? Porque todos siempre podemos encontrar un propósito y una motivación para no tomar esa decisión, ¿no? Para que la persona no tome esa decisión. Y sobre todo el punto número 3 es la importancia de la comunidad para el apoyo y la prevención. Muchas de las personas que yo he conocido que han tenido pensamientos suicidas y pues les habla a una persona que también lo estuvo en su momento, fue que la soledad se apodera de la vida de la persona que cual tiene pensamiento suicida, ¿no? Entonces, el hacerle sentir que atrás de él hay personas que lo apoyan, que están con él en ese momento y que se sienta sobre todo arropado, o sea, protegido hasta cierto punto, mm, va a generar cierta confianza y que no tenga, y que no esos pensamientos no los bombardeen. Porque mientras la persona que tenga un problema de suicidio, mientras más sola esté, más el enemigo va a tomar parte para ponerle esos pensamientos. Puede que la mañana esté bien, puede que haya tenido un día súper estupendo, pero en la noche se sienta solo y esos sentimientos lo bombardean. Entonces uno como consejero, pues debe pues sí, hasta cierto punto de estar disponible para ese tipo de persona, ¿no? Porque puede tener esos pensamientos en cualquier momento. Entonces, como herramienta práctica que a nosotros nos puede servir es tener charlas sobre cómo identificar señales de alerta y brindar apoyo. Es lo que les mencionaba al principio, ¿no? Sí hay ciertos patrones, hermanos, de cómo una persona tiene pensamientos suicidas. El primero es que hay un alejamiento en su entorno, ¿no? Siempre va a buscar el estar solo, va a buscar apartarse, va a tener también un comportamiento errático, o sea, un cambio de emociones. eh, Puede estar en un momento feliz y de repente no. Les comento porque pues yo tenía esos comportamientos, ¿no? En el que no, la persona no va a querer alimentarse, no va a querer socializar con nadie. Entonces, el estar en constante charla, en constante comunicación y sobre todo que la persona, pues, o sea, debemos de generar un vínculo muy fuerte de confianza para que esa persona pueda expresar todo lo que necesita, ¿no? Y todo lo que siente para que brindar ese apoyo, ¿no? Porque mientras más solo, mientras más momentos a solas tenga, más esos sentimientos se van a albergar en su mente, ¿no? La herramienta número 2 es la consejería cristiana especializada para enfrentar pensamientos suicidas, ¿no? Como les mencionábamos temas y semanas anteriores, este tema para mí es algo que se puede estudiar más a fondo y se puede especializar uno más a fondo en la cuestión de suicidio, ¿no? Entonces, el nosotros especializarnos en algún comportamiento a lo mejor, porque pues, cambia, ¿no? Cambia el comportamiento tanto en hombres como en mujeres. Entonces, o hasta en niños o en adultos. Entonces, nosotros especializarnos en una rama más, o sea, cerrar más el grupo, ¿no? O sea, de lo general a lo particular. Entonces, uno como consejero debe de prepararse para dar esos temas especializados, ¿no? Y obviamente para contrarrestar todos esos pensamientos suicidas. Como nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Así a grandes rasgos. Y es lo que ha hecho nuestro pastor Víctor últimamente, ¿no? La neuroplasticidad cambia todos sus pensamientos suicidas por pensamientos positivos en la palabra, ¿no? Entonces,
Esto va muy de la mano con la neuroplasticidad, ¿no? Nosotros al brindarle a las personas pensamientos positivos, esos pensamientos suicidas poco a poco van a ir saliendo. Entonces, a nosotros especializarnos en todos, o sea, tener una base muy firme de todos los versículos que puedan generar pensamientos positivos, van a generar en la persona cambios en su mentalidad. Entonces esos pensamientos suicidas van a ir saliendo, van a ir saliendo, van a ir saliendo hasta que ya no vuelvan. Puede que vuelvan, sí, porque siempre va a haber recaídas, siempre va a haber momentos en donde se sientan por algo, o sea, una persona que ya pasó por eso y que tiene y que estuvo a punto de pues, literalmente matarse, puede que tenga años, meses o hasta semanas mínimo, ¿no? Donde ya no tenga pensamientos, pero puede que un día tenga un mal día, que que se generen todos los escenarios posibles para que esa persona tenga un mal día y va a tener esos pensamientos suicidas. Pero el brindarle esas herramientas, esos versículos que le van a ayudar para pues, contrarrestar esos pensamientos, ¿no? Pero obviamente va a ser más fácil porque él ya va a tener nuevas conexiones neurales que van a sustituir esos pensamientos suicidas. Entonces, esto de la neuroplasticidad también va muy acompañado para generar nuevos campos para una persona que ha sufrido de y ha querido suicidarse. Y sobre todo, como lo dice la herramienta 3, promover la oración y los grupos de apoyo en la iglesia. Hemos visto, hermanos, muchas veces que hemos orado por personas que tienen estos pensamientos y se genera el cambio, ¿no? La oración tiene mucho poder, tiene mucha influencia en las personas en las cuales estamos orando y que tienen estos pensamientos. Entonces, siempre va a ser un punto, un foco rojo, un foco muy rojo a una persona que estemos detectando como consejeros y tenga ese problema de suicidio. Yo creo que dentro de todas las prioridades, tal vez de los problemas que una persona o de los casos que podamos tener, las personas que tengan ese pensamiento suicida debe de ser nuestra prioridad más alta, porque es como no demeritando todos los problemas, ¿verdad? Pero yo creo que siempre va a haber una prioridad sobre prioridades a las personas que tienen ese problema de suicidio, porque pues estamos eh, contra un problema muy serio, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda o continuamos. Continuamos. Yo pienso que eso del suicidio es algo trasciende mucho más allá del conocimiento humano normal. ¿Por qué? Porque en Isaías 27, versículo 1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán y serpiente veloz. Y y al leviatán serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar. Este tipo de demonio es tan veloz que es el demonio que toda persona que se va a suicidar es atacado por esta entidad. Yo les mandé unos documentos porque, pues en general, no creo que tengamos la oportunidad, ustedes y yo, de tocar temas tan profundos como esto que habla Isaías 27:1 acerca de la serpiente tortuosa. Esta serpiente tortuosa es la causante porque es tan veloz que una persona ni siquiera se da cuenta y de repente ya agarra una soga y se cuelga, o agarra una pistola y se dispara, o agarra un frasco de pastillas y se lo toma, o simplemente se arroja a un automóvil de un edificio, en fin, es la serpiente tortuosa la que ocasiona esta. Su propósito de la serpiente tortuosa de verdad es influenciar con rapidez y mucha astucia en las mentes humanas. Entonces, esta misma serpiente tortosa es la que actúa en la fornicación. ¿No han oído ustedes que de repente dicen, es que se dieron las cosas, ¿no? Yo no sé ni cómo sucedió, de repente me vi envuelta con ese hombre, de repente me vi envuelto con esa mujer. Es la serpiente tortosa, porque actúa tan veloz que el ser humano solo dice, es que se dieron las cosas, ¿no? Eso quería agregar nada más, ¿ok? Y pues a mí sí me gustaría, les envío documentos
para que ustedes los estudien, porque no hay de otra manera. Si ustedes quieren conocer estos 5 demonios que atacan, pues yo los escribí, los plasmé, me tomé el tiempo para plasmarlos de una manera sistemática para que ustedes los estudiaran, porque en un momento dado ustedes van a tener que saber qué hace el principado, qué hace la potestad, qué hace el demonio gobernador, qué hace el demonio de vuestra espiritual y qué hace la serpiente tortosa y cómo lo hace y cuáles son las características para poder decir, esta persona tiene este demonio, esta persona tiene esto, el otro, ¿no? Entonces, es muy importante, fundamental, cualquier persona que esté estudiando para pastor, conocer de esto es fundamental. ¿Cómo vas a defender a la Grey si no conoces al enemigo? ¿Verdad? Es eso, ¿ok? Adelante, Brian. Ok, muchas gracias, pastor. Y yo creo que pues es un tema que pues como consejeros y todo pues nos compete, ¿no? Porque pues si Así no es. tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas de qué es lo que nos ataca, pues entonces estamos como lanzando espadazos al aire, ¿no? Así es, por ejemplo, tú fuiste un joven que te atacó, pero a lo mejor pensaste, es que estoy deprimido, es que estoy, bueno, ya teniendo un conocimiento pleno y profundo de cómo se mueven estas entidades, aun cuando son invisibles, pero lo que sí vemos es que un joven se colgó, vemos de que un niño se colgó. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar de que un adulto se cuelgue, se quite la vida? Entonces, es la serpiente tortosa. Entonces, si ustedes estudian el estudio que yo les envié en documento PDF, van a darse cuenta ahí de que cómo actúan. A lo mejor yo tengo ese demonio, ¿no? Si no lo estudio, a lo mejor ando señalando a las demás personas, pero a lo mejor son los demonios que tengo yo y me están atacando. Ese es el punto principal de todo esto. ¿Ok? Muy bien, adelante. Tenemos tiempo, Brian. Sí, todavía. Ok, vamos a ver el siguiente tema, que es el de duelo. Ajá. El versículo base dice el Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Puntos principales: reconocer el duelo como un proceso humano necesario. Eh, este punto de duelo, pues se puede presentar también, hermanos, en muchos de los casos cuando la consecuencia, ¿no? Del punto número anterior, ¿no? Una persona que ya se suicidó o, bueno, no nos vayamos tan extremo, ¿no? Una pérdida, ¿no? Una pérdida de un familiar que falleció por alguna enfermedad o por vejez o a lo mejor un duelo de una persona que se fue de nuestra vida, diferentes circunstancias en las cuales nos podamos encontrar en un duelo, pero sobre todo reconocerlo, ¿no? Una persona que no reconoce el duelo como un proceso necesario. Todos pasamos por duelos diferentes, ¿no? Tal vez unos más representantes en nuestra vida y otros no tanto, ¿no? Pero obviamente nosotros debemos de tomarlo como algo natural, algo necesario el alma necesita, ¿no? eh, el brindar consuelo y esperanza a través de las promesas de la vida eterna que se encuentran en las Sagradas Escrituras va a ser la diferencia, hermanos, de cómo las personas pasan su duelo, ya que hay personas que pueden tener un duelo literalmente eterno, ¿no? Que pasan años, pasan décadas y no superan la pérdida, ¿no? Entonces, nosotros como consejeros, ¿quién es el que brinda el consuelo? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros llevar a esas herramientas para que sea el Espíritu Santo quien traiga ese consuelo hacia las personas, ¿no? Y que puedan sobre todo tenerlo como algo representativo en su vida, pero que genere esperanza, ¿no? Porque, como les menciono, muchas personas pueden durar en el duelo muchos años, y no lo superen, ¿no? Entonces, el duelo sí es necesario, pero no debe de ser un duelo eterno, ¿no? Siempre debe de haber un propósito y siempre debe de manejarse con esperanza, hermanos. El papel de la iglesia como un espacio seguro para el duelo. Eh, Siempre debe de haber un espacio en el cual nosotros como consejeros
podamos brindar un espacio seguro, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? A través de los estudios, a través de las predicaciones, a través de algún discipulado donde nosotros podamos extender hacia el duelo, ¿no? Y obviamente este duelo puede cambiar dependiendo de qué tipo de duelo, ¿no? Se esté viviendo, ¿no? En herramientas prácticas, hermanos, es un grupo de apoyos para compartir experiencias y consuelos. Se puede presentar que una persona haya pasado por algún duelo, lo haya con ayuda de algún estudio o de la misma palabra del Espíritu Santo que lo haya superado, esa persona se vuelve unción hacia otras personas para compartir cómo pasó su duelo, ¿no? Su experiencia, qué es lo que le funcionó. Puede que a otra persona le funcione de la misma manera, ¿no? O puede que no. Entonces siempre debe de haber ese panorama para que uno pueda analizar todas las circunstancias, ¿no? Y pueda analizar las herramientas que le sirvan, ¿no? Devocionales sobre la esperanza y el consuelo de Dios. Esto va acompañado en el grupo, ¿no? Porque, pues, ¿qué se va a dar en el grupo? Pues un devocional sobre la esperanza, ¿no? Esa esperanza que si una persona muere en Cristo, siempre va a haber una esperanza, hermanos. Y uno como consejero, al momento de ir a esas circunstancias, no sé, en un velorio y demás, y que uno pueda compartir la palabra, debe de compartir palabras de esperanza. Si la persona no murió en Cristo o sabemos las consecuencias por ejemplo, una persona que se suicida y todas las consecuencias que puede acarrear a su alma, lo único que nos queda a nosotros como consejeros es dar palabra de consuelo a los familiares, a las personas que siguen vivas, ¿no? Jamás levantar una falsa esperanza, jamás decir palabras que no van al lugar, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos queda es dar palabras, pero de consuelo a las personas que quedan, ¿no? Y sobre todo, desarrollar talleres para guiar a las personas en el proceso de sanar con fe. Estos talleres, hermanos, obviamente se pueden llevar a cabo ya sea grupal o individual, ¿no? Pero sobre todo es analizando cada circunstancia en específico, ¿no? Porque puede ser un taller totalmente personalizado y como nosotros como consejeros tenemos que tener la capacidad para desarrollar un taller personalizado. Puede que sea un taller para la familia en la cual perdió a un familiar o a la persona en específico en la cual está pasando por algún duelo de alguna separación o que se le murió su mascota o X o Y razón, ¿no? Entonces, nosotros podemos prepararnos, hermanos, y creo que a lo largo de todo este libro hemos hecho ese hincapié en el cual este estudio sí son las bases, pero en nosotros está el continuar en la investigación, el seguirnos preparando, el tener más información para cuando se presenten esos casos. Y no es malo que, por ejemplo, tú tengas un caso y realmente no sepas cómo tratarlo. Ahí es cuando vas a tener la necesidad de investigar y de empaparte de más información. Entonces, esto es como en la marcha, ¿no? Como en todo tipo de carrera, ¿no? Que tienes una información, una base, pero siempre se va a ir actualizando. Y el deber ser es que se tenga que estar actualizando, que tenga que estar actualizándose para obviamente lo que uno imparta y los conocimientos que uno tenga sean los más actuales, ¿no? Porque obviamente los problemas que hoy acarrean a la sociedad o a la generación, que es la generación de cristal o no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero no van a ser los mismos problemas de las generaciones pasadas, ¿no? Cambia la circunstancia, ¿no? Entonces nosotros, no sé, a lo mejor antes un decir, ¿no? Las personas no pasaban duelo por la pérdida de las mascotas, pero ahora sí, porque ya es algo, las mascotas ya es como un vínculo más fuerte para la generación de hoy, ¿no? Entonces, el tener todas esas herramientas para generar talleres, en nosotros es muy importante, hermanos. Entonces, ese es el tema de duelo
que nos quedan 10 minutos para las 8. Yo creo que aquí le vamos a cortar la primer parte y para que tengamos ese break de 10 minutos y continuamos a las 8 en punto con la segunda parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo quiero compartir algo bien rápido. Sí, hermano, adelante. Este, Le quiero compartir un mensaje por este medio a mi hermano. Quiero que también él sepa que las herramientas prácticas es lo que hacemos nosotros el- en la reunión de varones. Nosotros podemos llegar allí con muchas cargas, pero también ese es un buen momento para desahogarnos de algo que nos esté pasando. Y pues ahí también ponemos en práctica la consejería. Y lo comparto yo porque esta reunión de varones que acaba de pasar, pues yo me sentía muy cargado de algo. Y bueno, se los compartí y me sirvió bastante que yo salí libre. Y ese mensaje se lo quiero compartir a usted, hermano Miguel Ángel Corona Asensio, para que lo tome en cuenta para la siguiente reunión. Sirve mucho, ayuda mucho. Es todo, hermano Brian. Gracias. Pues sí, como bien dices, hermano José, ese tipo de reuniones para fraternizar son las herramientas que uno como consejero puede aprovechar para que, pues sí, obviamente en un contexto de hombres, de varones, pues se presta para que uno exprese sus cargas, sus necesidades y que nosotros como varones, pues podamos dar un buen consejo, ¿no? O podamos tan siquiera oír, ¿no? Porque muchas de las veces a lo mejor no sabemos qué decir, pero sí podemos oír a la otra persona, ¿no? Entonces, oyendo Amén. a esa otra persona, pues sucede como lo que pasó, ¿no? Tú Sí, te expresaste, tú sentiste esa liberación, entonces yo creo que tu hermano pues puede tener algo similar, una experiencia similar, pero hay que darnos esa oportunidad, ¿va? Para poder reunirnos. amén. Va que va. Amén, hermano. Comenzamos a las 8 en punto, ¿vale? Vale. Sí, sí, está bien. Sale. Gracias. Vamos a, vamos a comenzar diciendo que pues ya vamos la semana que entra a comenzar un nuevo libro de administración pastoral que tiene administración, no me sonó, no, Sí, es formación pastoral. ujú, Formación pastoral, que tiene 6 módulos, ¿verdad? así es. 6 módulos y pues yo pienso que en 6 jueves nos los terminamos y rápido empezamos con el otro, ¿está bien? Claro. Y ahí sucesivamente. Muy parecidos van a ser los cuestionarios, muy fáciles, en cualquier cosa. Hoy no les he contestado a las personas, a los que me preguntaron de la clase pasada, pero me voy a esforzar de ya contestárselos. Sí se los voy a responder, ¿ok? Lo que pasa es Sí, que tuve una visita inesperada y por esa razón. ¿De acuerdo? No me estoy justificando, pero sí para que sepan qué es por qué no contesté. ¿Está bien? sí. ¿Listos? Sí, listos. ¿Vamos? Ok, vamos a empezar con el tema 39, que es acerca de los miedos. Eh, Tengo yo, aparte del Isaías 41:10, que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El texto adicional que yo tengo es de Salmo 34:4. Ese no lo tienen ustedes, donde dice que busquen al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. La reflexión aquí, que el temor puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios confiando en su poder y en su amor, ¿ok? Entonces, el temor siempre nos va a llevar a la presencia de Dios porque lo buscamos, ¿de acuerdo? Y eso provoca que lo busquemos. Entonces, los puntos principales, entender que el temor puede ser superado a través de la fe en Dios, sí, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿ok? Y muchas veces cuando el temor llega a un grado que no nos podemos controlar,
entonces ya estamos hablando de algo físico. Tendríamos que ver que nuestros órganos, como los riñones, arriba de los riñones, como si fuera una cabeza, tienen unas glándulas y esas glándulas se llaman suprarrenales y segregan una hormona allí muy fuerte que se llama cortisol. El cortisol altera el sistema nervioso central de una manera sobrenatural y allí, por más que tú ores, por más que tú clames, por más que sepas la palabra, lo que está pasando es que bioquímicamente está habiendo un desequilibrio en ese cuerpo. Entonces, uno tiene que conocer como consejero de que no todo es Biblia, no todo es eso, sino uno tiene que tener un conocimiento más allá, porque hay tres cosas que tienen mucho que ver con los miedos. Es lo bioquímico, es lo espiritual y es que también pues la palabra de Dios nos puede ayudar. Bueno, entonces bioquímicamente habla de hormonas, bioquímicamente habla de que tu sistema, tu cuerpo, a lo mejor tú estás alterando porque comes demasiado carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Todo eso tienes que entender. Si te metes a la consejería, no puedes satanizar todo de buenas a primeras, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros satanizamos todas las cosas, entonces nos falta mucho conocimiento al respecto. Siempre uno tiene que estar, el siervo de Dios no puede ser neófito. Como dijo Brian anteriormente, nos tenemos que estar actualizando constantemente. Eh, el estudiar para ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, es un tema de mucha actualización, de mucha preparación constante. Y siempre uno está estudiando, siempre uno está investigando, siempre, ¿ok? Siempre. Entonces yo les invito, les animo a que se preparen cada vez más, mucho más. Ahora la tecnología nos pone a la mano muchas cosas que antes no las teníamos más que a través de libros y era mucho más tedioso estudiar libros que ahora la tecnología, pues nos vamos al tema que estamos buscando, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí en los puntos principales, el punto número 2 dice buscar la paz de Dios como antídoto para ansiedad y, mande, ¿alguien habló? No, hermano. No. Muy bien. Bueno, buscar la paz de Dios como antídoto para la ansiedad y los temores, claro que tenemos que buscar la paz de Dios, porque fíjense lo que dice esa parte de la palabra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces no es un versículo nada más para leerlo, sino hay que entenderlo. Hay que entender el contexto de ese versículo y para buscar la paz de Dios conlleva un gran contexto de cosas que tenemos que saber y entender, ¿ok? Hasta se puede hacer, de la paz de Dios se puede hacer una predicación, se puede hacer un estudio bíblico, se pueden hacer muchas cosas con esa sola frase, paz de Dios, ¿ok? El punto número 3, fomentar una relación de confianza en las promesas divinas. Para fomentar una relación de confianza, lo primer paso que nosotros debemos hacer es creer en Dios, creer que toda palabra, dice en Isaías 55, versículo 11, de que toda palabra que salió de la boca de Dios hará un efecto en nosotros y dice Dios, hará lo que yo quiero. Y es verdad, entonces es fomentar una relación y confianza que en las promesas divinas, dice Dios, dice el Padre, el autor de toda la Biblia, dice que todas las promesas que Él ha hecho son amén y son sí y son verdaderas, ¿ok? Muy bien. Dentro de las herramientas prácticas, cuando hablamos de herramientas prácticas, es lo que nosotros, aun cuando vemos una escritura, por ejemplo, Romanos 15:4 dice que todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción. Y también dice en Primera de Corintios 10:11, fíjense lo que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos.
Entonces, cuando tenemos este tipo de palabras, nosotros tenemos que fomentar una relación y confianza en las promesas divinas, porque ustedes tienen que saber algo muy importante. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, no hay ni siquiera una historia. ¿Cómo la ven? Ninguna historia, ninguna historia. La Biblia no es un libro de historias. Esa es la religiosidad de muchas personas que no pueden tener una buena y fomentar una buena relación y confianza en las promesas de Dios, porque si lo miras como una historia, vamos a pensar en cualquier personaje bíblico, ya sea Moisés, David, Daniel, Mateo, Juan, cualquier personaje. Si nosotros la vida de ese personaje, en lugar de decir, mira la vida de ese personaje, y decimos la historia de ese personaje, mira la historia de María. Entonces, la historia de María, pues yo como hombre no la correlaciono porque para empezar es la historia de una mujer que nada tiene que ver conmigo. En cambio, si yo correlaciono mi vida como hombre, porque es un personaje bíblico, y la vida de María, la madre de Jesús, claro que tiene mucho que ver conmigo. Y Dios no es un Dios que solamente separó a los hombres de las mujeres, sino todas y cada una de los personajes bíblicos son ejemplos porque Dios los escogió. Desafortunadamente, en muchas religiones existen la hora de testimonios. La verdad es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No todos los testimonios que tú pusiste en la Biblia son buenos. Me faltaron los que yo como pastor voy a poner. Hermanos, ¿quién tiene más testimonio? Y entonces, eso es la religiosidad en la que nosotros no tenemos que caer, ¿ok? No tenemos que caer porque la verdad, esos testimonios se los tenemos que dar a las personas que nos conocen. El que me conoció a mí que yo era un borracho, ahora me conoce que ya no lo soy. El que me conoce que yo era un mujeriego, me conoce ahora que ya no lo soy. Doy un testimonio allá afuera. Pero dice la palabra de Dios, dice, solo predica la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer en la congregación? Solo predicar la palabra de Dios, sin testimonios. Es que testimonio tiene poder, sí. Dalo allá afuera con aquellas personas que te conocen. ¿Por qué no lo das allí entre tu propia familia para que tu familia vea? No por lo que tú le vas a hablar de Dios, sino que lo vea Dios a través de tu vida. Por eso nosotros tenemos que siempre, siempre los testimonios estar, hermanos, siempre, siempre, los testimonios que tenemos de nuestras vidas, darlos con las personas que nos conocieron o que nos conocen. No son historias. ¿Ok? Ninguna manera son historias. En ninguna, nunca. Quítense de su mente. De verdad, yo todavía oigo de que dicen, es que la historia de David, es que la historia de Moisés, es que no hay historias, hermano. En la Biblia es un libro sagrado donde solo hay ejemplos de vidas. Entonces, en cuanto ustedes dicen historia, le quitan el poder a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el poder de la Sagrada Escritura? Que un testimonio que Dios escogió para mi vida va a transformar mi vida. En cambio, una historia bíblica no transforma nada porque ya está tocada por el ser humano. Entonces, eso es un tema que ustedes tienen. ¿Por qué hablo de esto? Porque habla de fomentar una relación y confianza con las promesas divinas. La única manera de fomentar es este punto número 3 y tener confianza en las promesas divinas, es que ustedes saquen de su mente, saquen de su repertorio, saquen de todo lo que ustedes vayan a hacer y decir y enseñar en su vida futura y en el presente. De verdad, nunca hablen de historias. La Biblia no es un libro de historias. La Biblia es un libro de personajes que Dios escogió como ejemplos para nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, punto y aparte. Vamos a las herramientas. Vamos a las herramientas, por favor, prácticas. Memorizar versículos claves que fortalezcan la fe ante los miedos. Esto de memorizar, nosotros si somos unas personas con temores,
somos personas inseguras, somos personas o encontramos personas inseguras, temerosas, miedosas o incluso al grado psicológicamente hablando psiquiátrico. Entonces, nosotros tenemos que aprender a memorizar. ¿Por qué memorizar? Porque el memorizar cambia conceptos. Dentro de la neuroplasticidad, el concepto neuroplasticidad es reemplazar los pensamientos negativos de miedo por pensamientos positivos. Entonces, el memorizar es un desplazamiento de un pensamiento negativo con un pensamiento positivo. Es por eso la clave que memorizar versículos es la clave de que va a fortalecer nuestra fe y todos nuestros miedos, ¿ok? No hay un miedo que no se pueda eh, tratar, todo se trata. Seguramente cuando hay miedos muy profundos bioquímicamente, cuando hablo de bioquímica, estoy hablando en nuestro cuerpo, estoy hablando de hormonas, estoy hablando de neuronas, estoy hablando de cosas tan tremendas. ¿Sabían ustedes que nosotros somos cuerpos eléctricos? Entonces, bioquímicamente es eso, somos cuerpos eléctricos que funcionan con electricidad. Y si no hay buenos electrolitos en nuestro cuerpo, pues entonces nosotros no funcionamos bien. Nuestras coyunturas comienzan a fallar, nuestra mente que necesita mucha electricidad con los electrolitos no es otra cosa más que sustancias, sales que tiene la sal del mar, casi las tiene todas. Esos son los electrolitos que nuestro cuerpo necesita urgentemente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de miedos, hablamos de que si bioquímicamente hablamos de un cortisol, entonces el cortisol está en todo nuestro sistema provocando muchos miedos inexplicables, ¿ok? Eso es bien importante saberlo. En la consejería pastoral sobre cómo enfrentar el temor con la palabra de Dios, cuando se trata de enfrentar con la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que ver de que son miedos inducidos por, por falta de conocimiento. Pero si son miedos inducidos por demonios, entonces tenemos que tener un profundo conocimiento acerca de que cómo funcionan. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, y ahí da una serie, ¿no? Y aparte, lo que les estaba leyendo temprano, y cuando Brian estaba hablando de su tema, les hablé yo de una serpiente tortuosa. Entonces, la serpiente tortuosa es un demonio que verdaderamente tiene una velocidad, pero extraordinaria, que el ser humano ni siquiera se da cuenta de que ha sido poseído por ese demonio, ¿no? Entonces, se ve tan natural, pues esa es la clase de sutileza que tiene ese demonio, se ve tan natural que el ser humano piensa, ¿qué demoniado voy a andar estando? ¿No? Entonces, es tan veloz así que es mucho más veloz que el pensamiento mismo y la persona afectada piensa de que son pensamientos que su propio cerebro está generando. Así funciona eso. Entonces, cuando hablamos, amados hermanos, de consejería pastoral sobre cómo enfrentar. Esto de enfrentar, nosotros tenemos que tener conocimiento, ¿ok? El conocimiento, miren, dícenos en Oseas, en el capítulo 6 versículo 4 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Una persona que de verdad nomás se conforma con lo que estamos estudiando aquí, pues una persona que va a ser un siervo o una sierva de Dios con un cierto grado de mediocridad, porque estos son temas para profundizar. Cada inciso, cada número, cada punto, todos son puntos para profundizar, todos y cada uno. No hay uno que no. Entonces, está pensado para eso, está sintetizado. ¿Sabían ustedes que este libro que estamos tratando en tan poco tiempo tiene cerca de 300 páginas? Entonces, 300 páginas a lo que estamos viendo. Entonces, ustedes están viendo nada más la pasta de los libros. Y si ustedes no profundizan en el conocimiento,
pues se quedan con la pura pasta y lo profundo de la consejería cristiana, que es el tema muy profundo, pues se están quedando pues ahí muy lejos de mucho conocimiento. Es por eso que todos y cada uno, cada palabra, cada frase está pensada es en reducir quizás una página. Cada palabra está reduciendo una página. Fíjense a ese grado. De verdad se lo digo, porque el que escribió todo esto es el que les está hablando. Por eso se los digo. Yo tuve que leerme todo este libro de consejería 2, 3 veces para poder hacer esta reducción. Entonces, sí les pido de verdad conciencia y que ustedes puedan, pues, cuestionar al que les habla lo mucho más que lo que están haciendo, mucho más. No le están llegando ni al 1%, tienen que cuestionarme mucho más, ¿ok? Por favor, por su propio bien. Y si se les llega a ocurrir una ocurrencia, por más simple que se les haga, solo exprésenlo, ¿ok? Exprésenlo, porque entre más ustedes adquieran conocimiento, más les va a servir. Bien, entonces aquí en las herramientas prácticas, el tercer punto, talleres sobre cómo entregar preocupaciones a Dios mediante la oración. Estos de talleres nosotros lo llevamos a cabo porque un taller es interactuar. Taller significa interactuar, ¿ok? Ponemos un conocimiento en la mesa y interactuamos. Cada quien, si habemos 20 personas en ese taller, las 20 personas dan su opinión, o al menos las que quieren levantar la mano, ¿no? Y vamos, eso es el taller. Entonces, ¿cómo entregar las preocupaciones? Si habláramos de preocupaciones, a ver, y uno lo puede leer tan rápido como esto. Talleres sobre cómo entregar preocupaciones a Dios mediante la oración. Y no nos detenemos en ninguna palabra. Y a mí me llama mucho la atención preocupaciones. ¿Y qué es preocupación? Andarse separamos la palabra, una ocupación. Nos ocupamos de algo que no sabemos que vaya a suceder. A lo mejor nunca va a pasar. Eso es una preocupación, ¿no? Entonces, yo estoy preocupado, estoy mortificado, hasta se me quitó el hambre, se me espantó el sueño, por algo que quizá jamás va a pasar. Y esa es la preocupación, ¿no? Entonces nosotros al hablar de talleres, pues hablamos y lo discernimos y aprendemos mucho todos de todos, ¿ok? Vamos al tema número 40 que se llama alimenticio. El versículo base es de 1 Corintios 10:31 que dice, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Este versículo nos invita a reflexionar cómo nuestras elecciones alimenticias pueden honrar a Dios, cuidando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros comemos pura comida chatarra, vamos a pensar, refrescos, papitas, galletas, pan, y comemos pura basura de esa, entonces, y cuando queremos comer saludable, vamos a la tienda y compramos. Es que, hermano, me compré una Jamaica, es basura igual. Entonces, si nosotros hablamos de lo que bebéis y hacer otra cosa, nosotros tenemos que cuidar el templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros es nuestra obligación ante Dios cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué cuidarlo? Porque es templo y morada del Espíritu Santo. Esa es la razón, ¿ok? Y vamos a dar cuentas a Dios, acuérdense. Reflexionando sobre esto, 1 Corintios 31, una relación saludable con la comida no solo se beneficia a nuestro cuerpo, sino también nuestra conexión espiritual con Dios. Porque si nosotros tenemos una buena alimentación, vamos a tener una buena conexión con Dios. ¿Por qué? Porque en un cuerpo saludable, imagínense las personas que no comen saludablemente. Esas personas, de verdad, teniendo el hígado graso, inmediatamente yo pienso de que el hígado es el laboratorio de cada cuerpo. Lo entiendan o no, el hígado es un laboratorio en cada cuerpo, en cada cuerpo. Si tú comes muchas galletas, si tú comes mucho refresco, si tú comes mucho
aceite de grano, todo eso estás tú tapando el único laboratorio que filtra todas las toxinas que tú comes. Y si tú tapas el filtro, todas esas toxinas circulan por tu cuerpo. Obviamente no va a funcionar muchas cosas dentro de ti. Y quieran o no, si estás muy joven o no tan joven, tarde que temprano todos vamos a vamos a pagar esa factura. Por ejemplo, si eres una persona que está un poco gordito o gordita, pues la verdad es tiempo de cuidarse y es tiempo de buscar ayuda. ¿Cómo podemos ir quitando esas toxinas de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las toxinas? La toxina más grande, hermano, la más grande, el veneno más grande que el ser humano come es cuando tú te guisas unos huevos con aceite de cualquier aceite de grano. Uf, eso es un veneno, de verdad, un veneno. Literalmente va a dar al hígado y tarde que temprano vas a sufrir consecuencias. Pero saben bien ricos, ¿sí? Ok, te falta investigar. Yo solo les digo, investiguen más, ¿no? Investiguen. Díganle a Google, pregúntale, ¿qué dañino es el mazola, por ejemplo? ¿Qué dañino tiene este cártamo? ¿Qué dañino tiene este de maíz? ¿Qué dañino? Solo pregúntenle para que se informen, ¿no? Y van a verse y se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando, ¿ok? Acuérdense que, por ejemplo, siempre que hay tumores, sean malignos o benignos, todos son buenos, ¿ok? ¿Sabe por qué son buenos? Porque el cuerpo es tan sabio y Dios nos hizo tan perfecto que el cuerpo está encapsulando un problema en el cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto haya, por ejemplo, mujeres? Si haya una bolita en uno de sus senos, eso nada más le está mandando una señal a ustedes de que es tiempo de comenzar a corregir sus alimentos. Eso es todo. El cuerpo les está avisando, hey, o le paras, porque ya hay una bolita ahí. Las personas que tienen piedras, tanto en los riñones como en la vesícula, de verdad es una información muy buena de decirte, el cuerpo te está diciendo, mira, ya te salió una piedra ahí, ya tienes problemas en la vesícula. Y una persona que produce piedras en donde quiera que las produzca, esa persona siempre va a producir piedra porque es un cuerpo totalmente ácido. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, esto de alimento es algo muy importante. Puntos principales. Reconocer que nuestra relación con la comida refleja nuestro estado espiritual. Muchas veces nosotros no queremos conectar lo espiritual con lo que comemos y hay mucho que conectar ahí, ¿no? Porque tarde que temprano, hermano, hermana, de verdad vas a tener repercusiones en tu salud. Tarde que temprano. No te vas a quedar jovencita ni jovencito todo el tiempo. Tarde que temprano vas a tener alguna enfermedad que después te va a decir, ¿por qué no oí al pastor Víctor? Entonces, ¿hay cosas que hacer? Sí, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, vamos a pensar de que yo soy una mujer y que en un seno me salió una bolita. Bueno, no me debo de paniquear ni asustar ni nada, solamente es una alerta importante dentro del cuerpo. No debo de hacerme ninguna biopsia, las biopsias son terribles, es como pinchar ese tumor para que se desparrame en todo tu cuerpo y luego te va a decir el médico, ¿qué creen? Ahora ya todo eso se ha desparramado por todo tu cuerpo. Ahora te tenemos que poner quimioterapia, radioterapia y de verdad, es algo que no los quiero ver ahí. Mejor tomar una alternativa diferente. Tengo una bolita en donde quiera que la tenga, sea tumor benigno, maligno, es solamente está encapsulado. No hay ningún problema ahí. Hay cosas que hacer. Hay que desintoxicar, hay que saber que hay que alcalinizar el cuerpo que está ácido, hay que darle alcalinidad y hay cosas que se pueden hacer, muchas cosas, ¿ok?
Bueno, estamos hablando de alimentos. El punto número 2 es fomentar una visión saludable del cuerpo como creación de Dios. Entonces, esa visión saludable es, hermano, pase lo que pase, nosotros cuando tenemos un tumor es una señal que tenemos que prestarle atención. Es la manera que el cuerpo nos está diciendo, ya lo encapsulé, ahora tú, el dueño de este cuerpo, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir al médico y el médico me va a decir, a ver, tu tumor, pues tenemos que hacerle una biopsia, o sea, pincharlo para saber si es benigno o maligno. No, no caigas en la trampa. De verdad, yo te digo, no caigas en la trampa, ¿ok? Hay cosas saludables que se pueden hacer y son muchas. Proveer herramientas para la sanidad y el desorden alimenticio. Yo, de verdad, hemos preparado, nos hemos, pues, instruido bastante o lo suficiente para saber de que en una alimentación saludable, lo más importante, hermano, lo más importante, de verdad, que quiero que sepas que nosotros somos un gran porcentaje de agua y esa agua debe de estar llena de electrolitos. Entonces, cuando tú tomas agua filtrada, estás tomando, literal, estás tomando algo muy terrible para tu salud, el agua filtrada. ¿Ok? Muy bien, vamos al número 41, el embarazo. Versículo base es el Salmo 127:3 que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto en el vientre. Cuando hay un embarazo, hermano, y muchos dicen no deseado, pues yo pienso que traer una criatura al mundo es alguna bendición muy grande de parte de Dios, ¿ok? Dice el punto principal, valorar el embarazo como una bendición. Y lo es, porque el dador de vida ha estado ahí fijando sus ojos. El punto número 2 es brindar apoyo emocional, pues las mujeres embarazadas están en una sensibilidad muy especial, porque les recuerdo que ya en una mujer embarazada existen dos vidas, ¿ok? La que trae en el vientre y la propia. Y luego el punto número 3 es preparar un camino de fe para la crianza de los hijos. Nosotros tenemos que entender que al niño desde pequeños, aun cuando no entienda, debemos, para que se vaya acostumbrando al ambiente de las cosas de Dios. Es importantísimo eso. Herramientas prácticas, clases bíblicas para las madres enfocadas en el propósito divino es muy importante. Las mamás tienen que estar oyendo la palabra de Dios porque eso es lo que les va a dar la paz de Dios, les va a dar el conocimiento, les va a llevar dentro de la paz que el Espíritu Santo les quiere dar. La consejería cristiana para esas mujeres, ellas muchas veces necesitan esta consejería porque a la par con ellas está alguien que es el marido o el papá de esa criatura. Y el papá es un poco más descuidado en el sentido de que la mujer está llorando y el esposo le dice, ¿otra vez chillando? O sea, en lugar, no entiende la sensibilidad de un embarazo, ¿ok? Entonces, la consejería cristiana es hacerle saber a esa mujer de cómo el comportamiento de hombre es diferente y nunca va a apoyar de la manera que la mujer lo necesita. Pero la consejería cristiana es llevar a la mujer a entenderlo, comprenderlo. Grupos de oración en la protección y provisión durante el embarazo, por supuesto que sí. Siempre, en todo el embarazo, nosotros estar orando para que ese bebé crezca y se desarrolle correctamente. ¿Ok? Vamos a hablar el último tema, el aborto. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieres, te santifiqué y te di por profeta a la nación. Entonces, Dios, nosotros tenemos que saber de que una criatura ya tiene vida. Y esa vida, nosotros muchas veces determinamos, pues voy a tomarme una pastilla o voy a abortarlo. Tenemos que saber de que eso ya tiene una vida, es un ser humano, aunque sea muy pequeño. ¿De acuerdo? En puntos principales es resaltar la santidad de la vida como un don de Dios. Y eso nosotros tenemos que considerar las mujeres valientes, aun cuando son mujeres
que son madres solteras, de verdad son muy valientes porque afrontan su maternidad. El punto número dos, ofrecer la compasión y la restauración a quienes han enfrentado este tema. Sí, nosotros siempre como siervos de Dios tenemos que acompañar siempre a una mujer embarazada y ayudarla a confrontar cualquier situación. Entonces, brindar alternativas de apoyo a las mujeres en situaciones vulnerables es algo muy importante dentro del servicio pastoral. Dentro de las herramientas prácticas, la consejería cristiana enfocada a la gracia y la restauración, porque siempre va a haber muchos problemas en un matrimonio cuando hay un embarazo. Los ministerios que ayuden a mujeres a optar por la vida y el cuidado, pues también el servicio, el don de servicio es algo muy importante. Estudios sobre la perspectiva bíblica y la vida y la redención es algo temático que nosotros tenemos que empaparnos más en ese conocimiento, ¿ok? Bueno, amados hermanos, pues aquí concluimos la consejería cristiana que tuvo 42 temas. Concluimos y el siguiente jueves comenzamos con un nuevo libro y yo les pido que sí, de verdad, pregunten más, cuestionen más, incluso aquellas personas que no se conectan, aún ellos pueden preguntar de temáticas que son importantes para que amplíen su conocimiento, ¿ok? Muy bien, pues eso es todo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Brian? Todavía nos quedan 4 minutos. Vamos a aprovechar para orar, ¿se parece? Sí, claro. ¿Sí? Amoroso Padre Celestial, a través de Jesucristo, Padre, nos acercamos delante del trono de tu gracia para darte la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú eres digno. Tú nos has dado la oportunidad, Padre, de terminar este libro de consejería. Te pedimos, Padre, que nos sigas dando la fuerza y la fe y todo lo que nosotros humanamente necesitamos para este siguiente libro que es muy importante para nuestra formación. Te pido que a través del Espíritu Santo tú nos consueles, pero también nos convenzas de ser más empáticos y preguntar todas las cosas que nosotros necesitamos saber. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo y declaro una noche favorable para cada uno de ustedes. Amén. 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 Sí, yo nada más quería agregar, eh, pues sí, solamente agregar esa parte de que quienes todavía faltan por sus cuestionarios, yo había pensado el día domingo fecha límite, pero vamos a dar un día más. Que el último día para entregar sus cuestionarios sea el día 14 y las personas que no han entregado ningún tema o les falte bastantes, van a recibir un mensaje de cortesía en el cual pues se les va a dar como ese aviso de que están a punto de perder su lugar en el siguiente libro, ¿no? Entonces, solamente eso. El último día para entregar sus cuestionarios es el día 14, ¿vale? Entonces, Vale. como les hacía la recomendación, iniciando la clase 1, si me van a mandar fotografías de sus temas, les pediría de mucho favor que me las vayan separando, ¿no? Si del primero toman 2 fotos o 3 fotos, las manden y me digan, este es del cuestionario 1, y luego me manden las otras del cuestionario 2 y así, ¿no? Porque si me las mandan todas de jalón, al momento de que yo las descargue, se desacomodan y hacen falta, entonces, sería esa una parte si me las van a mandar por foto. Si me las mandan en formato PDF o en Word, pues va a ser mucho más fácil incluso para revisarlas, ¿vale? Entonces, nada más esa observación. Gracias, Darayan. Sale. Y pues el día domingo yo estoy publicando la lista de quienes faltan, ¿no? O si tienen duda de cuáles me faltan, pues acérquense conmigo y yo les paso el dato. Muy bien. Perfecto. Sale. Sería todo. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente para todos.